interesante. Buenas noches. Yo le hablaré sobre la historia postal. La historia postal, como bien lo dice, son las piezas completas que tiene la ventaja para que lo colecciona, que indica el origen, donde surge la carta. En muchos casos, el tránsito que ha tenido antes de llegar a su destino y el destino, que es una pieza relativamente completa. No quiere decir que sea mejor que coleccionar sellos, porque yo también colecciono sellos, sino que es un documento que se explica por sí mismo cuál fue su uso y su magnitud. Antes de entrar a esto, le quiero decir que en América el correo se inició a principios de la colonización. En el 1514, el rey Fernando el Católico creó el correo mayor de las Indias. Posterior a eso, en el 1764, el rey Carlos III creó los correos marítimos del Estado. Y en ese mismo año se estableció la estafeta postal de Puerto Rico. A finales de diciembre del 1764, el señor Antonio Luño Rivera fue nombrado para establecer la estafeta en Puerto Rico. Llegó, estableció la estafeta y estableció una tarifa provisional, que era muy alto el precio. Una carta que pesara hasta media onza podía valer 8 reales, media onza 10 reales, 3/4 de onza 12 reales y una onza 16 reales, y estoy hablando de reales plata. Posterior a eso, en el 1811, la Corte de Cádiz autorizaron que se creara el correo interno de Puerto Rico. El correo marítimo únicamente transportaba las cartas de Puerto Rico hacia afuera y de afuera hacia Puerto Rico. En el interior no existía el correo. Se creó en el 1811 y se fue estableciendo. Las primeras marcas conocidas son de finales de la década del 10 al 20. Se cree que más o menos para el 19, en 1819, que empezaron a conocerse marcas. Pueden existir antes, pero hasta el momento no se conocen. Las que estamos presentando aquí son marcas lineales prefilatélicas. Aquí tenemos la de Aguadilla, indica que la carta surgió en Aguadilla. Tenemos la de Ciales, que va hacia Manatí. Aquí tenemos la de Ciales como original de donde salió la carta, y Manatí, que fue donde se recibió. Al final es el dorso de una de las cartas. Aquí estamos viendo dos piezas también prefilatélicas. Esta sale de Ponce hacia Aybonito. Al dorso de la carta está la marca de Aybonito, pero obviamente no se pudo fotografiar. El porteo es 1,5. En este caso, por el tamaño, yo supongo que debe ser el valor, 1,5 real. La otra carta sale de Bajos. Hoy en día es conocido por Orocovis. Hasta el 27 se llamó Bajo. Y tiene un porteo de 2 reales. Aquí ya se está viendo el uso del sello de correo. El sello de correo en Puerto Rico se comenzó a usar en 1855. De acuerdo a la Gaceta del 14 de julio de 1855, los sellos se pondrían en venta el 25 de julio de 1855. Al principio, el uso del sello, el pago previo de la correspondencia era voluntario. En el 1857 se hizo obligatorio. Aquí tenemos la primera carta, están los sellos de la reina Isabel II. Estos sellos se usaron común en Puerto Rico y Cuba. Para los efectos de España está dividido en 31 demarcaciones. Puerto Rico y Cuba era la número 30. Y los sellos que se emitieron para las Antillas fueron comunes a Puerto Rico y Cuba hasta el año de 1873. En el 73, por motivos históricos y que Cuba está en guerra de independencia, se diferenciaron, seguían siendo los mismos sellos, pero se le añadía la rúbrica. La carta que tenemos a la derecha es una carta certificada dirigida a New York con una tarifa de internacional de 13 centavos. Los 13 centavos incluían 8 centavos de franqueo y 5 centavos para la certificación del correo. Aquí tenemos una carta que es lo más interesante para Nueva York, es una tarifa doble de 8 centavos y está transportada por el vapor Alfonso XII de la Compañía Transatlántica Española. En esa época las personas podían coger la ruta y en qué barco se transportaba la carta.
y lo ponían pues, al borde de la carta y así lo identificaban. Aquí vemos otro sello de la reina Isabel II. Esta se usó el 4 de agosto de 1855. La carta al dorso tiene una marca lineal de Mayagüez. La marca lineal es de tránsito. Si vemos el matasello, Isla de Puerto Rico, ven las esquinas el 30. El 30 identificaba la demarcación postal que era Puerto Rico y Cuba. El porteo medio real. Aquí vemos lo que nosotros llamamos los matasellos mudos. Por el mucho uso, España enviaba a Puerto Rico los matasellos que nosotros conocemos por la parrilla. Por uso o por rotura o pérdida, se hacían localmente, y aquí vemos la parrilla de Manatí. Hasta ahora se han identificado 3 parrillas locales. Está la de Manatí, la de Arroyo y la de Naguabo. Pueden haber otras, pero hasta ahora no se han encontrado. Tiene un sello de 1878. Como verán, esta es una carta dirigida a C.O. de Urgel en las Baleares, en España, que se ve un fechado de Goyanilla, 19 de marzo del 88, con el correo para España, que era mucho centavos en ese momento. Aquí vemos lo que llamamos una cartería. Eran por lo general pueblos de muy poca población o barrios, como en este caso la Florida, el cual el correo contrataba por lo general a comerciantes con una módica, con un salario anual de 75 pesos, y ellos se encargaban de vender los sellos y hacer circular las cartas. El volumen de correo era muy bajo. Aquí tenemos una carta con sellos franceses, pero originada en Puerto Rico. Antes de que se creara la Unión Postal Universal, la transportación marítima, si no había un tratado con otro país, había que usar un intermediario. En Puerto Rico se establecieron tarjetas postales de Francia y de Inglaterra. Esta de Francia, de San Juan. Es una carta que va, dicho sea de paso, a España. Muchas veces preferían enviarle el correo a España a través del correo inglés o el francés, porque era más rápido, porque el correo español salía 2 veces al mes y muchas veces estos barcos salían con más frecuencia, y además tenían interconexiones. Podía salir la carta de Puerto Rico y al otro día estar en Guadalupe, y Guadalupe llevarla a España. Que llegaba más rápido, era más eficiente el servicio también. Esto es el correo inglés. Si vemos el C61, el que se usó en San Juan, Inglaterra creó en Puerto Rico 6 estafetas de correo. Está la de San Juan, que vemos aquí, el C61, está la de Aguadilla, Mayagüez, Ponce, Arroyo y Naguabo. Naguabo, por el poco uso, es un sello raro. En cubierta alcanza los $20-30,000. Y se usó muy poco tiempo y es sumamente raro. Aquí vemos la marca de un agente encaminador. Como no había, por lo regular, para llevar una carta de un punto a otro, si no existía la Unión Postal Universal, no tenía tránsito de la carta, el correo era interno dentro de España y sus posesiones. Las personas tenían que hacer llegar las cartas, y los comerciantes, como tenían contacto y conexiones con otro puerto, ellos con una módica suma le cobraban y le hacían llegar. Tenían que pagar lo que le pagaban al capitán, el correo en destino y obviamente lo que le cobraba el comerciante. Aquí vemos 2 ejemplos de los sellos de Antilla. El de 2 reales, que también lo marca, estamos viendo que va de Río Grande, son impresos. El otro es un servicio real. Los sellos en el servicio real, no todos los funcionarios estaban exentos de pagar la tarifa. El que estaba exento no la pagaba, pero el que no estaba exento tenía que pagarla, y aquí lo más probable es que los sellos fueron puestos en Río Grande. Estos son ejemplos de los sellos de las Antillas. Entre 1855 a 1873, los sellos
de Cuba y Puerto Rico eran los mismos, con algunas excepciones, claro está. Vemos que los sellos de un cuarto real, 5 céntimos de escudo y 12,5 céntimos de peseta se usaban únicamente en Cuba, porque únicamente cubrían el correo interno de La Habana. Pero aún así hay sus excepciones, porque el 5 céntimos de 1868 se usó en Puerto Rico. Lo que vemos aquí son las filigranas de lazo, que fueron las primeras emisiones que se hicieron en Puerto Rico. Estos sellos, en el 1873, que veremos próximamente, fueron sobrecargados con rúbrica. Esto se debió a que Cuba está en guerra de independencia. Cuba circulaba el papel moneda, en Puerto Rico circulaba el peso plata. El papel moneda se desvalorizó y los comerciantes cubanos, los pequeños saldos que debían los comerciantes puertorriqueños, los pagaban en sello con descuento. El gobierno, el correo, vio que disminuían los ingresos del correo, pero la circulación, el monto de las cartas era el mismo, y evaluaron y encontraron que estaban aprovechándose de la devaluación del peso papel, y para evitar que continuaran con esa práctica sobrecargaron los sellos. El que vemos a la derecha abajo, que tiene una tercera sobrecarga, eso se debe a que en 1876 sustrajeron gran cantidad de sellos de 25 céntimos y una peseta, y para evitar su uso le añadieron una tercera sobrecarga. Ahí llegaron los sellos comunes de Cuba y Puerto Rico, porque a partir de 1877 ya cada colonia tenía sus sellos propios. Aquí estamos viendo un sello de 5 de peseta del 77, uno del 78 y uno del 79. Ya se diferenciaban de los de Cuba y otras colonias. En adición, para estos años ingresó Puerto Rico a la Unión Postal Universal junto a Cuba, y ya no hacía falta las estafetas consulares, tanto inglesas como francesas. Aquí vemos los sellos de Alfonso XII, y vemos también una carta de la Córcega, Francia, por vapor inglés. Aquí estamos el sello conocido por el Perón. Presenta la efigie del rey de niño. El rey nació en el 86, este sello es del 90, sería 4 años lo que tendría el joven rey. El 80 centavos verde es el más raro de esa emisión. Se debió a un incendio que hubo en los almacenes que destruyó gran parte de los sellos de los valores altos, de 80 centavos, 40 centavos y otros valores más bajos también, porque destruyó bastante de los valores en milésimas de pesos, los cuales se usaban para el pago de los periódicos. También vemos un ejemplo de una carta, y como les dije ahorita, la historia postal presenta la cubierta completa y uno puede ver el matasello, a dónde se dirige, y muchas veces en las cartas están las marcas que le van poniendo en el tránsito hasta que llega a su destino. Y también para esa época era mandatorio que cuando las cartas llegaban a una estafeta le ponían el sello. Aquí vemos el barquito. Este es el único sello que se imprimió en Puerto Rico y es el único conmemorativo también. Si entramos al catálogo español, es el primer sello bajo soberanía española y bajo España conmemorativo. España, luego del sello del barquito, el próximo sello conmemorativo es el de Quijote en 1905. Este sello tenía validez por un solo día, el 19 de noviembre de 1893, y únicamente se suponía que se usara un solo sello internamente, no tenía uso externo. Hay excepciones, porque he visto cubiertas dirigidas a otros países. Aquí vemos el mismo sello, el de la derecha es un sello legítimo, el de la izquierda le dicen la reimpresión, pero para mí es un sello falso también. Y se van dando los principales puntos de comparación para distinguir un sello bueno de uno falso. Esta es la última emisión que emitió España para Puerto Rico, la de 1898 y 99. Esta serie llegó hasta los 2 pesos y los valores altos
Por lo regular se usaban en los paquetes, que salían muy pocos, y se usaba también en el telégrafo. Los valores normales del sello, en ese momento la tarifa interna de Puerto Rico eran 3 centavos, el correo certificado eran 5 centavos, a Cuba eran 4 centavos, que la diferencia de los sellos mayores eran para telégrafo mayormente. Aquí vemos un ejemplo de un falsificador que está mal. Aquí ponemos reproducciones de Esperati, pero es un error. Estas son de Fournier. Esperati y Fournier fueron los mayores falsificadores de sellos. Y cuando ellos se retiraron, a la sociedad, algunas sociedades filatélicas compraron el saldo, lo que ellos tenían, y publicaron unos libros que son muy valiosos. Y muchas personas lo dividían en páginas para venderlos por países. Aquí vemos un bello ejemplo de Puerto Rico, que es interesante por los matasellos y por la sobrecarga y las rúbricas que hay abajo. Estos son los sellos habilitados y los impuestos de guerra. Debido a la guerra y al bloqueo, los sellos de correo no llegaban, y los que se envían inicialmente suplen para unos meses. El gobierno, para suplir los sellos, las emisiones anteriores que ya estaban decomisadas, las habilitaron. El impuesto de guerra se impuso a las cartas. Por cada carta eran 2 centavos y por cada telegrama eran 5 centavos. Y por último, estas son las tarjetas postales que se usan en Puerto Rico. Son los únicos enteros postales que el gobierno, el correo, usó en Puerto Rico bajo la soberanía española, que es la tarjeta de 1878, la de 1885, y estas son las del 92 y una del 98, que fueron de las últimas que se emitieron. El correo postal para el 1898 envió una tarjeta postal de 1 centavo. Era más barato que los 3 centavos del correo normal, pero las personas no confiaban mucho